La pandemia ha puesto contra las cuerdas a todo el negocio del boxeo. Y los boxeadores que ya cobraban con peaje ahora deben asumir una reducción de sus retribuciones. Algo que si bien no es de ahora, ahora es que se magnifica. Siempre hay que recordar que el dinero a cobrar por parte de cada púgil en una pelea sufre siempre una sangría profunda. Y a la hora de contabilizar lo que restó, después de pagar impuestos, después de pagar a su equipo, después de pagar a su entrenador y obviamente descontar el porcentaje de su manager o representante, la cifra se encuentra muy lejos de la cantidad total acordada en la bolsa del contrato. No se escuchan habitualmente reclamos, pero hay 3 excepciones importantes en este último tiempo. Son casos diferentes entre sí, es verdad. Tampoco no tienen el mismo recorrido en el boxeo profesional y no pertenecen a las mismas categorías. Sin embargo, están involucrando a peleadores de mucha influencia mediática. Ellos son Saúl Canelo Álvarez, Román Chocolatito González y Ryan García. ¿Cuánta razón ellos tienen en sus reclamos? Esa es la pregunta de este video. Vamos a verlo caso por caso y establecer nuestra razón para afirmar que si bien uno de ellos tiene razón y el otro no, el tercero queda en una duda que no es posible responderla. Quizás tenga y quizás no tenga razón en su reclamo. Canelo Álvarez se reclama por lo que le piden todos sus rivales. Eso no es nuevo. El tapatío, ustedes recordarán que firmó con la plataforma DAZN un contrato por $365 millones y por 11 peleas, a razón de casi $34 millones por pelea. Más allá de esa voluminosa cifra, los detalles completos del documento no se conocieron, y es evidente que en este tipo de acuerdos hay cláusulas confidenciales, hay requisitos que se deben cumplir, y obviamente la inevitable letra chica que protege los intereses de uno y de otro. No obstante, el propio modo operativo deja en claro el sistema que rige el negocio de Canelo con DAZN. La plataforma le paga 34 millones, es verdad, y de esa cifra se supone que Canelo paga impuestos, paga gastos asociados a su figura y también de ese dinero le paga a su rival de turno. Es obvio entonces que esa incongruencia de elegir negociar y pagarle a sus rivales nace de un acuerdo escrito con quien pone todo el dinero, en este caso DAZN. Ello no debería ocurrir en caso de enfrentar, por ejemplo, a Gennady Golovkin, ya que el kazajo tiene un compromiso similar al de Canelo con DAZN. Esto es una mera suposición. No obstante, Canelo cobra mucho y ese mucho ha tomado estado público, como también ha tomado estado público su ostentosa vida de millonario con la exhibición en redes sociales de sus compras suntuosas. 35 millones por pelea es verdad que se lo permiten, pero también es cierto que le dan una sólida razón a sus rivales para reclamar un pago justo y no aquel que entiende Canelo que deberían cobrar. La pregunta en este caso es, ¿tienen razón esos rivales en pedir más de lo que Canelo está dispuesto a pagar? La respuesta es una sola, sí la tienen. Canelo no firmó para subir a saludar en el cuadrilátero. Él firmó un acuerdo por muchos millones para subir a enfrentar a un rival que justifique semejante cifra. No importa a quién elija, en teoría, todo elegido se supone que merece estar frente al mejor pago del boxeo actual. Y el mejor pago cobrará lo que cobra gracias a ese rival. Entonces debe cobrar dicho rival en función del volumen del negocio. Nunca migajas, más bien un trato justo. Si recurrimos a los antecedentes, Sergey Kovalev cobró $12 millones, casi el 40% de la bolsa total. Esa cifra es otro factor de peso a la hora de negociar el acuerdo de cada pelea. Un lugar donde, según Eddie Reynoso, el equipo de Canelo suele pelear muy duro por el dinero que finalmente terminarán pagando, luego de lograr concesiones para establecer cláusulas que lo favorezcan en este caso. Bajo esa perspectiva y de manera independiente al resultado o el valor mediante del púgil elegido,
todos los rivales de Canelo tienen derecho a exigir cobrar como protagonistas de un evento que vale 34 millones de dólares. Es posible que el equipo de Canelo no haya evaluado esa realidad o la cifra que les pagan los haya sobrepasado en su capacidad de manejar por cuenta propia la elección de rivales. Pero lo que no se discute aquí es que si un púgil cobra 34 millones para enfrentar a otro con derecho a parte de ese dinero, no puede ni debe aceptar migajas. Debe cobrar un porcentaje justo y decente. Por esa razón, Canelo Álvarez no tiene razón en quejarse por lo que cobran sus rivales, habiendo una bolsa de 34 millones de dólares. Previo a este parón debido al coronavirus, la revancha de Chocolatito González y el Gallo Estrada sonaba muy fuerte. Era la gran pelea del 2020, pero ese escenario ha cambiado. Por un lado, la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, en donde González fue decretado supercampeón, interpuso una supuesta reclamación del campeón regular y no acepta esa pelea. Nos referimos a la pelea contra el mexicano Juan Francisco Estrada. DAZN, por su parte, tiene problemas financieros y huele a que esta pelea sería una de esas batallas descartables o por lo menos con pago reducido. En estos días, por si algo faltara, es decir, si faltara algún episodio a este culebrón, Román González sorprendió con su ultimátum a la posible revancha contra Estrada, diciendo que o le pagan $1 millón o no hay pelea. Y vamos por partes. Esa pelea es necesaria y ha sido tan marinada que el que no la acepte cargará de por vida la definición de que le sacó el cuerpo, o sea, la evitó o huyó a la responsabilidad de pelear contra quien todos querían que peleara. Por el otro lado, fue un error grosero de la AMB contaminar esa pelea con un recurso de imposible aplicación. Ahora, con relación al tema del dinero, si la pregunta es, ¿Chocolatito tiene razón? La respuesta es sí, tiene razón al exigir $1 millón y tal vez se esté quedando corto. Chocolatito es un 4 veces campeón mundial. Es un legítimo ex mejor libra por libra del planeta. Y que, de no ser por aquella injusta puntuación que le dio la victoria a Zorro Bisay en la primera pelea entre ambos, tal vez hubiera llegado invicto y superado el récord de 49-0 de Mayweather y también el de Rocky Marciano. Y dije bien, 49-0, porque en ninguna cabeza cabe incluir en el récord de Floyd un fiasco de circo como el que protagonizó en su pelea 50 contra Conor McGregor. Chocolatito ha sido la figura que le dio un aire inexistente a las categorías menores, y esas divisiones 112 y 115 libras solo fueron protagonistas cuando el nicaragüense estaba en lo más alto de su carrera. Salió González y desapareció el interés. Chocolatito es una figura aglutinadora y ese $1 millón que él reclama hasta parece poco para el tamaño de su dimensión boxística. Guste o no guste, Chocolatito debe cobrar ese dinero y seguramente deben evaluar si no merece cobrar aún más que esa cantidad. A Ryan García, de acuerdo a Sport Illustrated, le ofrecieron $200,000 para pelear el 4 de julio sin público en una cartelera de DAZN. El californiano puso el grito en el cielo y rechazó aceptar esa propuesta. Alegó que es la tercera figura más mediática en redes sociales de DAZN, solo por detrás de Canelo y Anthony Joshua, y poco menos le quieren dar migajas para pelear siendo la principal figura en ese momento. A lo que se niega, evidentemente. La pregunta es, ¿tiene razón Ryan García en negarse y crear ese reclamo? La respuesta es que en parte la tiene y en parte no la tiene. Su alegato puede sonar fútil e incluso podría ir contra sus propios intereses, porque en su caso hay que verlo desde dos ángulos. El que él alega, el mediático, su éxito en las redes sociales, y también hay que verlo del lado deportivo.
Bajo ese prisma es tonto el reclamo. Ryan necesita pelear para ser exitoso en las redes. Él no es reconocido socialmente por sí mismo. A las redes ha llegado a esa cantidad de millones de seguidores gracias a su éxito en el cuadrilátero. Entonces nunca debe perder esa perspectiva. Primero está el boxeo y después lo que gracias al boxeo está logrando en las redes sociales. Y en lo deportivo, realmente Ryan García aún es nada, solo una muy buena promesa. No ha enfrentado a ningún rival de primer nivel y Ryan García no es primer nivel. Por ello necesita pelear, necesita construir su camino y $200,000 es mucho si tenemos en cuenta el altísimo grado de exposición que el boxeo le permite para seguir agrandando su base de seguidores y también construyendo una muy buena carrera. Pero atención, no obstante eso, esto sí hay que destacarlo y darle el crédito que merece. Ryan quiere que le permitan pelear contra los mejores y en una indirecta acusación de que los rivales malos son elegidos por sus manejadores y no por él, en ese caso le cabe el derecho al reclamo mucho más allá del dinero. Quiero romper las barreras en el boxeo, quiero derribar esas puertas, no me importa perder. ¿Cuántas veces perdió Michael Jordan antes de ganar su primer campeonato? No se trataba de la cantidad de pérdidas con Sugar Ray Leonard o Tommy Hearn. Esa estrategia de marketing trabajada para Floyd Mayweather, pero ¿por qué todo el mundo se ha lavado el cerebro de pensar que uno tiene que mantenerse invicto? Soy un boxeador que no tiene miedo de perder. A propósito de esas declaraciones de Ryan García, Eric Gómez, el principal ejecutivo de Golden Boy, sobre el reclamo de Ryan, dijo que se vive una pandemia y el momento es realmente difícil. Es posiblemente la peor caída financiera desde la Gran Depresión. El próximo show de Ryan no tendrá admiradores, pero no le pidieron que recortara el sueldo. En el contrato que firmamos recientemente, dijo Eric Gómez, íbamos a pagarle por encima de su mínimo para esta próxima pelea. Por ello, y ya entrando en conclusiones, yo pienso que en el caso García su reclamo es justo, es muy justo, pero atención, también Ryan García debe comprender las razones. La empresa que lo contrató, DAZN, podría quebrar en cualquier momento y él quedarse sin contrato, es decir, sin el pan y sin la torta. García necesita pelear para tener éxito social más allá de lo que cobre, así que debería ser parte de la solución y no ser parte del problema. Un problema que de por sí ya es muy grande gracias a esta pandemia.